Cuando quieras, estamos. Perfecto. Buenos días a todos. Hoy vamos a presenciar la defensa de tesis de la arquitecta Lucía Flor Reutemann, que se titula La ciudad concursada, la construcción discursiva de los concursos de plan urbano en Argentina entre 1940 y 1970. Sus directoras aquí presentes, la magíster arquitecta María Violeta Nubial Antelo y la doctora María Victoria Nubial Antelo. También presentes en esta ocasión el jurado, la doctora Rosa Aboy, la doctora Natalie Romina Golbasser Yankelevich, el doctor David Kulok y el magíster arquitecto Marcelo Corti. Iniciaremos entonces con la presentación de la tesista. Cuando quieras, Lucía. Muchas gracias. Ahí comparto. Ahí se ve bien. ¿Las dudas? Sí, sí. Sí, perfecto. Se ve bien. Buenísimo, gracias. Bueno, buenos días. Como ya anticipó Marina, mi nombre es Lucía Reutemann y voy a hacer una presentación de mi tesis de maestría que se titula La ciudad concursada, la construcción discursiva de los concursos de plan urbano en Argentina entre 1940 y 1970. Inicialmente quisiera tomarme solo un minuto para agradecer en primera instancia a la Universidad de Buenos Aires, universidad pública que es mi espacio de formación en arquitectura, docencia e investigación, a la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la FADU, que es el marco institucional en el que se inserta este trabajo, a mi directora Violeta Nubiala y a mi codirectora Victoria Nubiala, que han sido un pilar fundamental tanto para el desarrollo de esta tesis como para mi formación en los distintos espacios académicos y a quienes agradezco enormemente la paciencia, el acompañamiento y sobre todo el cariño. A Sandra Rúa, que me ha acompañado como directora de beca, y asimismo al equipo docente de Historia 3, que siempre ha sido para mí un espacio de crecimiento para pensar la historia de la arquitectura, y sobre todo agradecerle al jurado, tanto por su presencia hoy, como por haber leído mi trabajo con mucha dedicación, haciendo muy interesantes observaciones en sus dictámenes. Y en última instancia quisiera mencionar que esta tesis es el resultado de una investigación llevada adelante en el marco de una beca de maestría otorgada por la Universidad de Buenos Aires, y que esta beca fue fundamental para que yo pudiera dedicarme a hacer este trabajo. Quisiera iniciar esta presentación en realidad con una serie de interrogantes que fueron el motor inicial para empezar a construir esta investigación, pero que en algún punto escapan del alcance de este trabajo. En una primera instancia me interesaba pensar qué tipo de prácticas se encuentran en el centro de la disciplina, qué perfil de arquitecto o arquitecta construyen esas prácticas, y desde ese lugar, cuán crítica es la mirada que construimos sobre prácticas que aparecen como fundamentales en la profesión. Entonces empecé a pensar en los concursos, considerando el lugar de privilegio que ocupan, tanto en los espacios académicos y formativos como en las instituciones de la profesión, en los libros de historia o las revistas especializadas, además de el creciente número de convocatorias y de participaciones año tras año en las últimas décadas. En un inicio me interesó trabajar con la idea de lo colectivo en arquitectura y empecé a realizar desde ahí distintas agrupaciones locales, pero ese interés sobre los modos de producción colectiva se fue redirigiendo hacia los concursos como una práctica colectiva dentro de la disciplina. Entonces, si esta práctica está en el corazón de la disciplina, modela en algún punto nuestros modos de hacer, nuestros modos de pensar arquitectura y también nuestros modos de narrar las historias de las arquitecturas. Entonces, desde ahí empecé a preguntarme qué es lo pensable sobre esta práctica y qué es lo incuestionable. Es decir, cuáles son los bordes del concurso, qué límites definen lo que podemos pensar y decir sobre el concurso y los que no, cuáles son los mitos o las ilusiones que sostienen esta práctica y cuáles son todas esas facetas que se ocultan. La historia de los concursos construye una narrativa larguísima que atraviesa 25 siglos, y esa historia logra vincular la práctica contemporánea con algunos hitos claves para la historiografía de la arquitectura, como por ejemplo aquellos primeros concursos de Grecia clásica, los inicios del Renacimiento en Florencia, el sistema educativo en la Escuela de Bellas Artes de París, o incluso el ideario democrático de la Revolución Francesa. Y ya hacia fines del siglo XIX, esa historia nos acerca a la fundación de las primeras asociaciones profesionales de arquitectos y arquitectas en distintos territorios que empiezan a reglamentar esta práctica. Y ya más centrados en el siglo XX, esa historia nos muestra esa lucha moderna donde el foco está en el triunfo o el fracaso de las nuevas ideas frente a aquellas que están ya legitimadas.
Entonces, esta narrativa continua de los concursos me llevó a pensar cuál es ese hilo conductor que cose esa larga temporalidad. Es decir, cuáles son los elementos que permiten construir una línea recta entre el siglo V a.C. y el 2023, qué tienen en común, qué es lo inherente a la práctica, esa naturaleza propia que define el concurso en los extremos de esa línea, pero también en todos los puntos intermedios. Es decir, qué cosas son continuas y permiten pensar en una misma práctica que es tan longeva, y por otro lado, cuáles son esas discontinuidades que readaptan esta práctica en cada momento, o sea, en cada marco espacio-temporal en que se desarrolla un concurso, sin quebrar ese hilo conductor. ¿Cómo puede, en definitiva, presentarse como igual una práctica a lo largo de 25 siglos y apoyarse sobre las mismas ideas? Y esto permitía, o me llevaba a pensar, ¿por qué hay prácticas que se presentan como inalterables a lo largo de los años y hasta de los siglos? ¿Qué virtud tiene la permanencia, la estabilidad, lo inmutable? Y más aún, ¿qué virtud tiene una disciplina construida sobre el relato de la innovación, del progreso, de la transformación, de la renovación de las formas? ¿Y qué virtud tiene en un siglo XX, donde la modernidad consolida aún más la idea del cambio, de la novedad y del presente, siempre como antónimos de la vejez, de lo vetusto, de lo que no pertenece a este tiempo? Es decir, ¿cuál es la necesidad de construir una continuidad histórica en una práctica que se transforma constantemente? Entonces, desde estas preguntas empecé a construir esta investigación, pero no con la intención de buscar el origen de los concursos, ni tampoco para reconstruir toda una historia de los concursos en Argentina, sino más bien para revisar el andamiaje teórico que sustentó esa continuidad temporal. Me interesaba pensar de qué manera se construye y se reconstruye múltiples veces la noción del concurso y de qué modo convive esa continuidad construida con esas reinvenciones constantes. Es decir, cuáles son los discursos que sostienen esa continuidad y cuáles son los que desestabilizan a la práctica comunidad longeva. Entonces, desde ahí el eje central de esta tesis gira en torno a los modos de construcción discursiva de los concursos de plano urbano en Argentina, entre 1940 y 1970, centrados en el análisis de 3 casos testigos que han sido Mendoza, Necochea y Posadas Misiones. Esta presentación se estructura en 6 partes que retoma la estructura general de la tesis para abordar brevemente la construcción del problema de investigación y las estrategias de trabajo a través de una parte más introductoria, el estado de la cuestión, marco teórico y aproximación metodológica. Y finalmente vamos a recuperar de un modo sintético algunas observaciones sobre nuestros 3 casos de estudio, junto con las reflexiones finales y aportes de la investigación. El concurso es una práctica en la que conviven una multiplicidad de universos discursivos, en tanto es una instancia que entrelaza, por un lado, las necesidades de quienes convocan al concurso, las intenciones de quienes lo organizan, las ideas, en términos teóricos o materiales, de los proyectistas que se presentan, los criterios de selección del jurado, los debates que se van a dar posteriormente dentro y fuera de la disciplina, así como también la materialización parcial, total, nula o incluso el olvido de todo ese proceso. Y este proceso de selección, que simultáneamente reúne y opone, fue ocupando un rol muy particular, tanto en la producción de ideas y materialidades, como en la construcción de la propia disciplina. Es decir, el concurso es simultáneamente un medio y un fin, una herramienta de invención de teorías, materialidades y discursos, pero al mismo tiempo también es una actividad performativa de la propia disciplina. Ahí está. La revisión de los distintos autores que se han acercado a esta práctica me permitió registrar que a pesar de que existe una larga historia de los concursos, estos han sido identificados desde nociones muy distantes. Y esto significa que el concurso puede ser enunciado simultáneamente como instrumento de ruptura de las lógicas establecidas, como un dispositivo de consolidación de las ideas hegemónicas, como un método de aprendizaje, como una instancia de reflexión, como un símbolo de democracia, como un mecanismo de conquista de ese seno profesional, o simplemente como un instrumento de materialización de encargos. Y retomando la idea de Foucault del discurso como violencia de las palabras sobre las cosas, entendemos que las distintas formas en que fue definido el concurso a lo largo del tiempo fue en definitiva construyendo, transformando y resignificando esa práctica. Entonces, paradójicamente, esa continuidad aparente durante siglos del concurso silenció sus múltiples reinvenciones. Y a partir de observar esa relación entre lo continuo y lo discontinuo, mi objeto de estudio se traslada desde el concurso como práctica unívoca y continua hacia los concursos como reinvenciones o refundaciones constantes bajo un mismo nombre. Empecé a detectar que esa historia de los concursos se construyó entonces desde una serie de nociones propias del relato de la modernidad que decidí agrupar y priorizar en 3 ideas
que se han expuesto históricamente sobre esta práctica: el concurso como acto democrático, el concurso como mecanismo para el progreso y el concurso como consolidación de la autonomía disciplinar. Desde ahí, la idea central o hipótesis del trabajo es que existe una historia de los concursos que es continua y que está asignada por el relato moderno, pero que no registra los desplazamientos discursivos de esa práctica. El concurso, entonces, para mí se fue construyendo desde esa estabilidad paradójica con un doble mecanismo: revelar los discursos naturalizados sobre el concurso y velar todos aquellos que perturben su estabilidad. Desde ahí entonces nos preguntamos de qué modo los discursos sobre lo que es el concurso se mantienen por siglos, aunque las ideas y sus marcos de producción se transformen, y asimismo, de qué modo estos discursos se mantienen estables, aunque se reconfigure constantemente la disciplina. Particularmente buscando entender cuál es el rol de los concursos dentro de los procesos de planificación urbana en Argentina, este trabajo propuso analizar esa relación de continuidad y discontinuidad con la que se ha construido el concurso, revisando por un lado el rol de esta práctica en la construcción de la modernidad, desde la producción de ideas y materialidades de la ciudad, y por el otro, su rol en la construcción de la disciplina. Es decir, tiene la intención de establecer un diálogo entre los concursos, la disciplina y la ciudad. La construcción del problema, de este problema de investigación, ha tenido distintos recortes. El primero de esos recortes es la escala urbana. En tanto, la ciudad ocupó un lugar central en el pensamiento del siglo XX y es un espacio de convergencia de distintos campos, debates políticos, económicos, culturales, sociales, por lo que estos concursos nos permiten observar las múltiples controversias que existen dentro y fuera de la disciplina. Y dentro de este primer recorte de concursos que piensan la ciudad, decidí particularmente observar los concursos que han tenido como objetivo diseñar un plan urbano, es decir, con una mirada integral sobre la ciudad, en tanto la idea de plan urbano marcó tanto el proceso de consolidación de la modernidad local como la construcción del urbanismo como disciplina. Entonces, este recorte temático marcó a su vez un recorte temporal, situándonos entre 1940 y 1970, donde hemos reconocido un periodo en el que en Argentina se sistematiza el uso del concurso para resolver, desde una mirada global y bajo la idea de plan, las problemáticas de la ciudad. Encontramos entonces 14 concursos dentro de esta lógica que a lo largo de estas 3 décadas van repensando distintos territorios del país. Durante la investigación fui generando una serie de bases de datos para poder registrar algunas continuidades y algunas variaciones dentro de este corpus de casos, y a su vez comprender por dónde podía ir profundizando las búsquedas de documentación de cada uno. Y esos 14 casos marcaron entonces un periodo que fue testigo de una transición entre la consolidación de la modernidad y su revisión crítica. Las décadas de 1940, 1950 y 1960 quedaron fuertemente asignadas por la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de reconstrucción de posguerra y los inicios de la Guerra Fría, que reconfiguran un esquema global sumamente fracturado. Entonces, en este periodo de grandes transformaciones sociales, políticas, culturales, la ciudad ocupó un espacio central en las disciplinas proyectuales como una herramienta para poder prefigurar y para poder ensayar discursos de futuro. Y esa intensa preocupación por la dimensión urbana puede reconocerse como un punto particular dentro de la historia de los concursos. El periodo de posguerra situó a Latinoamérica como un territorio de ensayo y de exploración de distintos proyectos urbanos que intentan responder a los problemas de la ciudad moderna. En ese sentido, en esta etapa de expansión del urbanismo moderno, resulta central estudiar el rol de las políticas públicas latinoamericanas en el ámbito urbano. En definitiva, la existencia de estos 14 concursos marca la relevancia del pensamiento urbano dentro de la agenda pública y como parte de las políticas de Estado, permitiéndonos observar el vínculo entre la dimensión pública y la esfera disciplinar. Entonces, este recorte nos permite pensar de qué modo los concursos han operado sobre la consolidación de la modernidad local a través de los procesos de planificación territorial. Y para profundizar el análisis de este trabajo, seleccioné 3 concursos que han funcionado como casos testigos, que fueron Mendoza en 1940, Necochea Quequén en 1949 y los concursos de Posadas Misiones a partir de 1956. La dispersión territorial de estos 3 casos permite construir una mirada más federal de nuestro objeto de estudio, recuperando distintas estrategias que va teniendo la nación para repensar sus enclaves urbanos en este periodo. Y la estrategia de la tesis fue atravesar esos discursos que registré inicialmente como preponderantes sobre el concurso, que estaban sintetizados en las ideas de autonomía, progreso y democracia, por nuestros 3 casos de estudio, a partir de la presencia predominante de estas nociones en cada caso.
Algo que vale la pena aclarar es que la relevancia de este estudio para mí no está solamente en las particularidades de cada caso, sino sobre todo en la posibilidad de revisar las nociones teóricas que han acompañado el concurso en el ejercicio profesional en Argentina. En ese sentido, a partir de la revisión del marco histórico que da lugar a cada uno de esos concursos, propuse identificar el diálogo entre continuidades y discontinuidades de la noción de autonomía en el concurso de Mendoza, de la noción de progreso en el concurso de Necochea y la noción de democracia en los concursos de Posadas Misiones. En tanto las tres son nociones que atraviesan la práctica de los concursos, podríamos en realidad encontrarlos en todos los casos de diversos modos, pero lo que me interesó es que la cuestión coyuntural de cada uno vuelve particularmente significativa la presencia de alguna de estas nociones. En ese sentido, la observación de solo una de estas nociones en cada caso es una estrategia metodológica para poder volver posible el trabajo y que se ancla sobre todo en los debates centrales de cada uno de estos concursos. Para poder hacer este recorte fue fundamental la etapa de búsqueda de material sobre los casos y empezar a registrar de algún modo qué documentación conseguía, con qué instituciones me comunicaba, con qué otros investigadores e investigadoras me podía contactar, que han sido muchos y a quienes agradezco enormemente por la gentileza y la colaboración. Y en general, toda esta búsqueda fue un proceso largo y no tan sencillo, pero me permitió ir armando una red o un tejido de todo el material que podía encontrar y también de todos los vacíos que iban quedando. La transformación institucional a lo largo del tiempo de los organizadores o los promotores del concurso, la pérdida de los documentos o incluso la inaccesibilidad a algunos archivos personales fueron dejando algunas lagunas en ese recorte inicial de 14 concursos. Por un lado, esas lagunas me fueron orientando hacia qué casos eran más factibles de trabajar, pero por otro lado, también daban cuenta de una historia institucional y estatal compleja. Pensemos que son todos concursos abiertos y vinculados a las dependencias públicas. George D. Uberman, en un texto que se titula Cuando las imágenes tocan lo real, dice que lo propio del archivo es la laguna, su naturaleza agujereada. El archivo suele ser gris, no solo por el tiempo que pasa, sino por las cenizas de todo aquello que lo rodeaba y que ha ardido. Creo que es interesante pensar que la inexistencia de ciertos archivos, además de dar cuenta de una historia institucional sumamente compleja, también refuerza esa narrativa siempre un poco desbalanceada entre el proyecto ganador y los proyectos no seleccionados cuyos archivos desaparecen, así como también la jerarquización de los proyectos materializados por los que quedan en el papel o en el plano de las ideas. Y a partir de esas decisiones y esos recortes fui delimitando mi universo de trabajo y fui armando la estructura general de la tesis. Este es un esquema del recorrido de los distintos apartados en los que se desarrolla el trabajo. Los primeros 3 capítulos, que están sintetizados en la columna superior, plantean la aproximación histórica, teórica y metodológica. Los siguientes 3 capítulos, sintetizados en la fila horizontal, analizan los 3 casos de estudio, Mendoza, Necochea y Posadas, atravesados por las nociones de autonomía, progreso y democracia, respectivamente. Y el último capítulo se plantea como un cierre que intenta sintetizar los aspectos centrales de lo trabajado. El estado de la cuestión se armó a partir de reconocer dentro de todo el corpus de textos que abordan los concursos 2 líneas divergentes. Por un lado, un enfoque que observa la singularidad, donde la mirada está puesta en el interior de la práctica y en las cuestiones proyectuales, siendo siempre los objetos de estudio los casos específicos. Entonces, desde distintas escalas de aproximación entre estos textos, hay miradas que reconstruyen una trayectoria de los concursos en general, como podrían ser, por ejemplo, los concursos de los últimos 2 siglos, de Hani Haxma, o desde un recorte territorial, por ejemplo, los concursos en Argentina, de Rolando Yere, o desde un recorte temporal, los concursos internacionales de los 90, por ejemplo, de Collier, o incluso la revisión de casos concretos que son emblemáticos, ¿no? El concurso de Chicago Tribune, el concurso de Brasilia, la ópera de Sydney, etc. En cambio, hay una segunda línea de trabajos que revisan el funcionamiento de los concursos y centran su atención en la práctica en sí misma como mecanismo particular de la profesión, observando el sistema. En esta línea podemos ubicar autores como, por ejemplo, Judith Strong o Paul Sprague, pero es recién en los 80, a partir de Helen Lipstadt, una historiadora y antropóloga, que de algún modo da un giro al desplazar esa idealización de la práctica como fenómeno positivo y naturalmente dado, hacia una comprensión del concurso como una práctica históricamente construida. Y ella propone entonces, algo que me parecía muy interesante, que es que el desafío de la historia es romper y sobre todo superar las creencias, mitos y preconceptos sobre el concurso arquitectónico para poder en definitiva construirlo como objeto de investigación histórica. Desde ahí entonces empiezan a surgir nuevas líneas de investigación contemporáneas en distintos territorios que van
revisando con una mirada ya más crítica diversas aristas de la práctica. Entonces, en ese estado de la cuestión, detectamos que el concurso, en tanto tema, ha sido construido como dos objetos de estudio diferenciados. El concurso como un conjunto de singularidades y el concurso como un sistema complejo. Y ahí me interesó situarme en esta idea del concurso como sistema complejo, pero a partir de revisar ciertas contradicciones que salen desde esas singularidades. La estructura del marco teórico se desglosa en dos apartados. El primero, que se titula La continuidad del concurso, una síntesis no problematizada, me interesaba para entender cómo se construye esa continuidad y cómo se entrelazan en esa historia las ideas de autonomía, de democracia y de progreso. Y a partir de ese surge el segundo apartado, que se titula Las discontinuidades, los concursos como práctica performativa, donde recuperé algunas líneas teóricas que me servían para elaborar las hipótesis de este trabajo. Me interesó entonces retomar, como mencionaba recién, la propuesta de Helen Lipstadt, que plantea al territorio de los concursos en definitiva como un vacío teórico, en tanto no se analicen o no se miren críticamente esos mitos que lo sostienen. Retomamos de Foucault, por un lado, la noción de discurso para comprender que las palabras tienen un rol activo sobre la práctica y por lo tanto los distintos discursos fueron definiendo, recortando, delimitando lo que es el concurso y a su vez lo que no es. Y por otro lado, otra idea de este mismo autor, la idea de que la historia de un concepto es la de sus diversas discontinuidades y que la continuidad aparente, en definitiva, es una síntesis no problematizada que da cuenta de que esa práctica exige una teoría. Y retomamos de Judith Butler la idea de que la naturalidad de ciertos discursos se logra mediante actos performativos que consolidan y estabilizan esas ideas. Pensar al concurso en términos de performatividad nos habilita a considerar que no existe una esencia del concurso, una naturaleza propia, sino que hay una serie de actos que desde el lenguaje, desde el comportamiento, consolidan la impresión de que existe algo estable en el concurso. Y Butler propone que situar estos conceptos dentro de un campo prediscursivo, como si fuera una superficie neutral y anterior a la cultura, asegura esa estabilidad interna. Entonces, en ese sentido, me interesaba repensar las nociones que detectamos como centrales en los concursos que mencionaba antes, desplazándolas desde la prediscursividad, que las vuelve siempre incuestionables, hacia la discursividad, que las vuelve construidas. Entonces, estas ideas de distintos autores me fueron sirviendo para poder pensar que el concurso se construyó en esa estabilidad paradójica, generando un juego de tensiones, de discontinuidades y de desplazamientos discursivos dentro de una práctica que se asume continua, histórica y teóricamente. En cuanto a la metodología, hemos entendido las tensiones discursivas como una herramienta posible desde donde observar la plurivocidad que esta práctica encierra, atendiendo dentro de cada caso una serie de debates que encontramos como centrales y que abonan a la construcción teórica singular de las nociones que trazamos. Asumiendo, por supuesto, que no son los únicos debates posibles, entendemos que estos nos permiten pensar cómo esas nociones naturalizadas sobre el concurso están atravesadas en cada caso por ideas coyunturales y particulares que vuelven discontinua y dispersa la construcción discursiva del concurso. Para poder identificar ese diálogo entre lo continuo y lo discontinuo, metodológicamente resultó necesario construir dos categorías teóricas, que han sido la fragmentación y la anomalía. Estas categorías nos permitieron observar, por un lado, la tensión entre la continuidad del concurso como práctica estable por siglos y el carácter transitorio del contexto en que se produce cada caso, y por otro lado, la tensión entre aquellas ideas naturalizadas como si fueran una esencia del concurso y las continuas alteraciones a ese carácter esencial. Como estrategia metodológica más instrumental para revisar las fuentes, esta investigación se desarrolló a través de un análisis del discurso de método crítico, y las fuentes han sido trabajadas desde las nociones de polisemia, polifonía, intertextualidad y silencio. Y ordenamos el estudio de casos, de cada caso en realidad, desde una matriz de análisis de estructura tripartita, que emerge del proceso propio de nuestro objeto de estudio. Es decir, esta matriz de revisión distingue tres momentos: la instancia previa al concurso, es decir, la voluntad inicial que motiva el encargo mediante ese sistema; el desarrollo del concurso, propiamente dicho, es decir, la redacción de las bases, la presentación de los proyectos, los debates de los jurados; y la instancia posterior al concurso, donde hay un proceso de reinserción del concurso dentro de los debates de la sociedad y donde hay cierto encuentro con el terreno de la materialidad. Y esto implicó trabajar con decretos, boletines oficiales, con bases, memorias descriptivas, gráficos, cartografías, fotografías, tanto de la situación previa al concurso, a partir del concurso, como de la situación actual.
Los 3 casos de estudio nos permiten revisar entonces cierta transformación en los modos de construir esta modernidad urbana y en los modos de delimitar los bordes del campo disciplinar. El concurso de Mendoza en 1940 constituyó un gesto fundacional en el uso del concurso para abordar las problemáticas urbanas bajo la idea de plan, y eso implica una tensión entre la reconfiguración del objeto de estudio de la arquitectura y un desplazamiento hacia la conformación del urbanismo como disciplina independiente, construyendo una discursividad singular alrededor de la noción de autonomía. La disciplina urbana se establece entonces como campo de batalla, generando además nuevos vínculos con la gestión estatal y con los poderes públicos. Y en ese sinuoso camino de legitimación disciplinar, su introducción en el campo de los concursos, donde se valora la actividad proyectual, opera particularmente en esa permeabilidad entre urbanismo y arquitectura. Para trabajar este caso fue fundamental el aporte de un montón de archivos, pero quisiera destacar particularmente el de la Fundación Craboto en Montevideo, así como el Archivo Histórico de Cataluña, para poder revisar los proyectos presentados y los planes elaborados en este concurso. La idea de autonomía, en este caso, ha sido abordada desde la paradójica tensión entre la ruptura con la alteridad y el rastro de continuidad con ese orden destituido. Esto ha sido trabajado desde 3 debates. Un primer debate está situado entre la consolidación del urbanismo y la expansión de la arquitectura, observando cómo intentan construir y mostrar esos desplazamientos. En un segundo debate hemos observado ciertas ambigüedades internas del urbanismo que permiten la convergencia de discursos científicos, industriales y artísticos en la redefinición de ese nuevo perfil profesional. Y en un tercer debate centramos la atención en la dimensión territorial para registrar cómo el concurso ha operado en el reconocimiento de los técnicos argentinos o rioplatenses por sobre los europeos. Es muy interesante observar, para mí por lo menos, cómo a través del concurso se establecían los tejidos del urbanismo moderno en los 40 en Latinoamérica, dando lugar, por ejemplo, al equipo del Grupo Austral, que incluye la participación de Le Corbusier y de Pierre Jeanneret, aún con todas las dudas de su real participación en el proyecto, o esta asociación que se arma argentino-uruguaya del equipo ganador, donde se establece un puente entre los planteos urbanos de Mauricio Craboto y las experiencias que venía formulando Fermín Bereterville. En cuanto a la cuestión disciplinar, el concurso de Mendoza fue un espacio fundamental para la difusión pública de esos criterios del urbanismo moderno, otorgando legitimidad, primero desde ese núcleo de expertos, pero después su extensión a una sociedad entera que observa esta experiencia. Sin embargo, donde se intentaba probar esa autosuficiencia del urbanismo, la arquitectura logra expandir sus fronteras hacia el campo urbano. Y frente a la construcción de una modernidad urbana local, en esa lucha de fuerzas diversas, el concurso finalmente legitima los gestos híbridos, que proponen, por un lado, nuevos criterios de circulación, de espacios verdes, de zonificación funcional, pero que quedan aún anclados en una tradición, manteniendo en el centro la noción de familia, fortaleciendo los ejes monumentales o diseñando incluso arquitecturas que recuperan ese pasado colonial. En este caso, entonces, observamos la idea de autonomía como corte, tanto en el urbanismo, que intenta construirse como disciplina independiente, como en la modernidad o el carácter moderno, que intenta construirse como un nuevo paradigma de ideas. Pero aquellas ideas que intentaban construirse como alteridad en este concurso terminan por convertirse en una continuidad con ese orden destituido. El segundo caso de estudio, el concurso de Necochea Quequén, 1949, nos acerca un momento en el que hay un pasaje desde el plan como idea hacia la planificación como práctica, y donde la idea de planificación, muy asociada a la construcción y a la obra pública, asume un rol central dentro de las políticas estatales. Y acá hay una ampliación y una puesta a prueba de ese proceso anterior, donde la intención, ya ahora mucho más directa, de trasladar esas prefiguraciones al territorio, se concibe desde la noción de progreso, tensionando entre el fragmento y la totalidad como un modo de materializar los ensayos teóricos y apuntando a la transformación en etapas como perfeccionamiento en el tiempo. En esa traducción, entonces, de la planificación desde el campo político y económico hacia el territorio, emerge una preocupación por el desequilibrio regional que redefine las escalas de acción del urbanismo. Entonces, en el marco de una redefinición de los bordes y de la extensión tanto de la ciudad de Buenos Aires como del naciente Gran Buenos Aires, la convocatoria de Necochea Quequén constituye un punto de reflexión en esa reestructuración de toda la provincia. Entonces, en el armado de un nuevo sistema provincial, Necochea Quequén es una región que es pensada
como puerto para el sistema productivo y al mismo tiempo como playa para el sistema turístico de la provincia. Para la revisión de este caso ha sido fundamental el aporte del Archivo Pastor en el Instituto de Arte Americano, así como también el Archivo Histórico de Cataluña, que nos ha permitido revisar la presentación del equipo de Antonio Bonet y Ferran Ardoy, que han resultado ganadores del plan regulador. Y en este concurso entonces revisamos la noción de progreso desde esa tensión entre la síntesis y el recorte. La síntesis sería esa continuidad que reconoce la totalidad por sobre las partes, mientras el recorte es ese quiebre o ese salto que se destaca de la continuidad, pero que aún así siempre acentúa y da sentido a esa linealidad continua. Desde ahí entonces situamos dos debates. En primer lugar, observamos el diálogo entre la previsión y la incertidumbre o el crecimiento azaroso. Y en un segundo debate nos acerca a la tensión entre la actividad productiva y el ocio, observando las transformaciones en la práctica turística. Es interesante en este caso cómo desde la intención de conciliar armónicamente la bifocalidad que tiene Necochea, se genera una articulación entre la arquitectura y el paisaje en la costa, mientras que en la ciudad se está trabajando en la apertura de ese damero tradicional. Frente a la cuestión disciplinar, en el concurso de Necochea-Quequén, el urbanismo se desplazaba hacia el planeamiento y comenzaba a centrar su atención en la idea de región, redefiniendo entonces la escala de acción, los métodos, las lógicas proyectuales. Por otro lado, en este concurso se consolida una modernidad urbana ya de carácter mucho más radical, que deja atrás esos gestos híbridos que veíamos en Mendoza y legitima las lógicas proyectuales del llamado movimiento moderno en la escala internacional. Entonces, acá el concurso era una oportunidad de poner a prueba esta modernidad, que siempre vale mucho más hecha que planificada, y en ese sentido es central la tendencia que tiene a la materialidad este concurso. Y el último caso de estudio son en realidad los concursos de misiones que se dan entre 1956 y 1959. Estos concursos se insertan en un momento de redefinición del territorio nacional, donde se está reconfigurando el carácter de la totalidad, de los bordes y de cada una de sus regiones. Entonces, la idea de democracia fue revisada en este caso a partir de entender el rol cívico que asume esta práctica al plantear la integración de este territorio al sistema federal argentino como parte de su provincialización y al ubicar a Posadas como nueva ciudad capital. Es decir, este plan buscaba en algún punto resemantizar ese disputado territorio misionero, dejando atrás larguísimos años y décadas de marginalidad política. La decisión entonces de repensar este territorio se atomizó en distintas convocatorias, dando lugar a una nueva metodología dentro de este tipo de concursos que en la tesis denominamos como concurso múltiple o concurso en serie, que permite observar la complejidad de ese diálogo entre región, ciudad y arquitectura. Y en definitiva, con ese gesto, vuelve a cuestionar el objeto de estudio del urbanismo y reubica en otro lugar el rol de la arquitectura. Estos desplazamientos disciplinares, como cierre de un ciclo iniciado en el concurso de Mendoza, retoman la idea de planificación democrática como preocupación central y construyen un nuevo diálogo entre las distintas regiones argentinas como un gesto político de transparencia y de aceptación popular. En este caso, fue fundamental tanto la revisión de decretos, boletines oficiales, planes de trabajos públicos, como también la documentación guardada en el estudio de Martín Basigalupo, donde hemos podido acceder al plan y a las presentaciones del equipo Urbis, así como también toda la documentación recopilada y generada por los equipos de investigadores como Graciela Gayetsky o Daniel Melgarejo, que nos han facilitado fotografías actualizadas, informes y maquetas de estudio de estas arquitecturas. En este concurso, entonces, la idea de democracia ha sido abordada desde esa paradójica articulación entre la universalidad y la particularidad y el vacío que debe producirse siempre entre ambas. Esto ha sido trabajado desde dos debates. El primero observó la relación entre la integración cívica de la nación como unidad y la valoración de esas particularidades misioneras. Me resultaba interesante pensar cómo se redefinen los límites políticos nacionales, casi como una operación cartográfica, quebrando el carácter tan transfronterizo de esa región históricamente trinacional para fortalecer la unidad nacional. Y es central en ese sentido la conformación de un equipo interdisciplinario que asesora al grupo Urbis en el desarrollo del plan, integrado por figuras como el geógrafo Francisco Gauss o el sociólogo Gino Germani.
Y en el segundo debate revisamos la tensión entre la escala provincial, la aproximación urbana y la dimensión arquitectónica, que quedó de algún modo cristalizada esta tensión en esa nueva metodología de concurso múltiple, concurso en serie, proponiendo o generando una dispersión del plano urbano entre el esquema regional y el sistema arquitectónico. Y esto nos acerca, entonces, por un lado, una modernidad tamizada por nuevos cuestionamientos, que se construye desde una diversidad de voces, donde el concurso permite esa simultaneidad de diversos equipos proyectistas para descentralizar la toma de decisiones. En la escala urbana, el plan de Posadas es interesante como expresión de un momento de transición de la modernidad, al conjugar elementos del planning británico con lógicas de un urbanismo muy deudor del Siam. Y en la escala arquitectónica, la construcción de una identidad misionera de carácter moderno desde el Estado y a mitad del siglo XX genera una arquitectura que logra en algún punto alejarse de esos esquematismos y de la objetividad de una modernidad ortodoxa, articulando la tensión entre las particularidades regionales y su participación dentro del ser nacional. En torno a la transformación disciplinar, la voluntad de convertir al urbanismo en una disciplina más democrática termina por desdibujar su especificidad dentro de la planificación. Entonces, el concurso múltiple funciona como una síntesis de esa redefinición de los objetos de estudio, tanto del campo urbano como del campo arquitectónico. Entonces, la idea del prototipo que es adaptable, que es flexible, que es sistematizable, permite centrar la atención disciplinar en una escala mucho más micro, pero su repetición y su interacción con distintos entornos, en definitiva, transforma la región. En algún punto, la abstracción del plan, donde los aportes vienen de distintos campos, se complementa con una vuelta hacia lo específico de la arquitectura. Esa estrategia de atomización en los concursos de misiones permite esta convivencia entre la planificación abstracta e interdisciplinaria y una arquitectura que se repliega hacia su centro para recuperar la forma y, en definitiva, ser quien traslada al territorio este gesto heroico de las políticas públicas. Finalmente, estos tres casos nos han permitido observar de qué diversos modos y desde qué tensiones se ha construido la noción del concurso en este escenario híbrido de mediados del siglo XX en Argentina. Y esta práctica ha ido redefiniendo sus redes semánticas, funcionando de distintos modos, funcionando por momentos como una herramienta de congregación de especialistas, como un instrumento pedagógico para la construcción de un urbanismo como disciplina autónoma, como un arma de conquista de los arquitectos y arquitectas para asentar un urbanismo de nuevas bases, como una oportunidad de articulación de corrientes de pensamientos bien diversas, como un instrumento de mediación entre la técnica y el Estado, como una herramienta para poner a prueba las teorías que se venían ensayando en el plano de las ideas, como un instrumento de redefinición de la soberanía territorial hacia el exterior o como un mecanismo de integración nacional hacia el interior, como una estrategia de descentralización de las decisiones o incluso como un espacio de reflexión espacial, morfológica y teórica. Entonces, volviendo a lo que planteábamos al inicio, en estas redefiniciones del concurso, esta práctica fue operando en los procesos de transformación disciplinar y de construcción de la modernidad local en Argentina en este periodo. Por un lado, entonces, este análisis nos permitió registrar ese pasaje desde el urbanismo hacia un planeamiento regional y luego hacia un planeamiento democrático que se complementa con una vuelta hacia lo específico de la arquitectura. Y por otro lado, hemos podido registrar la introducción de ciertos criterios de la planificación moderna dentro del plano de los concursos, su consolidación y su puesta a prueba, y después sus cuestionamientos o los cuestionamientos de esa ortodoxia, recuperando de algún modo el valor de lo local. Este trabajo intenta contribuir en algún punto a una historia urbana local, desde los procesos de planificación que ha tenido la modernidad, y a su vez a una historia disciplinar que es siempre bastante cambiante y que a lo largo del tiempo va redefiniendo sus bordes. En definitiva, la historia de los concursos es para mí una historia de mediaciones entre la síntesis y el recorte, entre la ruptura y la continuidad, entre la universalidad y la singularidad, entre lo sublime y el consenso, entre lo efímero y lo permanente. Las múltiples discontinuidades del concurso han quedado ocultas detrás de una ficción que consolida esa coherencia interna, convirtiéndolo en una práctica de tradición y de larga temporalidad. Sin embargo, para mí es justamente la inestabilidad en su constitución, es decir, su versatilidad frente a los cambios externos, lo que sostiene esa estabilidad a lo largo del tiempo. Lejos de ser entonces una práctica unívoca, cada vez que se llama un concurso,
emerge una nueva oportunidad para redefinir esa red semántica de la modernidad y la disciplina. Cada caso es una mediación entre lo continuo y lo discontinuo, construyendo esa estabilidad paradójica. Entonces, desde ese carácter performativo, cada concurso constituye una nueva oportunidad para volver continua una práctica llena de interrupciones. La constitución del concurso es, en definitiva, para mí, la constante estabilización de una práctica inestable. Y finalmente, más allá de lo trabajado, creo que pueden abrirse desde acá distintas puntas para seguir pensando en la práctica de los concursos, en los procesos de planificación territorial, en los procesos de constitución disciplinar, en los procesos de construcción de la modernidad, desde distintos recortes espaciotemporales, y me encantaría que esas distintas líneas vayan tomando forma de distintos proyectos para seguir creciendo y seguir pensando la historia de estos lugares. Dentro de una de estas líneas posibles, como parte de un equipo de investigación del que formo parte, 6044 Sur, estoy actualmente armando un proyecto para pensar los procesos de planificación territorial desde los concursos en un territorio que es muy atípico y muy singular, que es la Antártida. En algún punto tomar casos de estudios diversos permite enriquecer la mirada sobre la práctica del concurso y nos acerca a otro tipo de debates que van a redefinir la red semántica de una práctica que, como decíamos al inicio, resulta central para la arquitectura y el urbanismo. Y este territorio en particular somete a revisión muchas de las lógicas arquitectónicas y urbanas que en otros territorios están naturalizadas, permitiéndonos cuestionar algunas ideas que parecen estables o continuas. En definitiva, espero que, así como este cruce entre el concurso de la planificación territorial y la Antártida, pueda ir construyendo o participando de distintos proyectos que, desde la construcción disciplinar, desde la modernidad o desde la producción urbana, permitan dar cierta continuidad al trabajo que realicé hasta ahora. Y finalmente, ya para cerrar, quisiera volver a agradecer al jurado por el interés en el tema, por las observaciones y reflexiones que han hecho en los dictámenes y que me han dejado pensando bastante sobre cómo expandir este universo de cosas que fui revisando. Y finalmente, mencionar simplemente que para mí es muy importante, muy significativo poder compartir una investigación de muchos años y transmitir aquellas cosas que me motivaron a pensar y me motivan a seguir pensando la historia desde este lugar. Así que muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, vamos a abrir entonces el debate o la participación a los jurados. No sé quién desea iniciar del jurado con los comentarios al respecto. Podemos hacer, yo los tengo por orden alfabético, es una vergüenza, pero empezaría Rosa, si les parece. Bueno, como no, muchas gracias. Disculpen la voz porque estoy con un estado gripal fuerte. Eh, bueno, muchas gracias, Lucía, porque realmente fue un placer leer la tesis y fue un placer escucharte, la claridad expositiva y cómo fuiste desarmando y contando y de alguna manera releyendo vos misma tu propio trabajo, ¿no? Y es una gran instancia la de exponer la tesis que uno hace y que te acompaña durante tanto tiempo. Es una tesis que es compleja, aunque está escrita con enorme claridad y simpleza, ¿no? Y eso permite poner en valor justamente la complejidad de las ideas. Es una tesis erudita, y que aborda con solvencia un área que en nuestro país todavía es un área de vacancia de los estudios sobre la historia de la disciplina urbanística. La verdad es que por la complejidad, la erudición, la claridad y por el aporte, es una tesis que hubiese ameritado ser presentada como tesis de doctorado, porque realmente encuentro que sus virtudes exceden los requerimientos habituales para la instancia académica de una maestría. Es una tesis que, desde mi punto de vista, constituye un aporte muy importante al acervo del conocimiento disciplinar sobre
todas estas disciplinas que vos has dicho, ¿no? La historia urbana local, decías recién, la historia disciplinar con sus bordes móviles, ¿no? Porque hay ahí un deslinde y una tensión permanente entre lo que es arquitectura y lo que es urbanismo, y hay tensiones entre esas disciplinas. Eh, y toda esa complejidad, esa historia recién anoté, hablabas de historia de mediaciones, de discontinuidades entre lo efímero y lo permanente, vos elegís una puerta de entrada que a mí me parece muy adecuada, que es estos 3 concursos, ¿no? A un universo muy, muy, muy complejo, vos le entrás por 3 puertitas que en realidad son una puerta de entrada para estudiar ese universo tan complejo. Y en ese sentido, para mí, un gran acierto de tu tesis es el recorte enfocado en estos 3 casos y el recorte desde el punto de vista temporal, porque otra hubiera sido la riqueza de la tesis en otro momento, pero vos te parás en la Argentina, en toda su complejidad territorial, no solamente en Buenos Aires, y en un periodo entre la entreguerra y la Guerra Fría, ¿no? Que son años muy ricos desde el punto de vista de las políticas públicas, del crecimiento de la urbanización y también del crecimiento y del afianzamiento de la disciplina urbanística, en el cual los concursos, que si bien vienen de larga data, tuvieron una expansión enorme. Y entonces son una herramienta de consolidación de la disciplina y a la vez en el cual la disciplina se repiensa y repiensa los límites del paradigma del urbanismo moderno. Y en un momento que es anterior a todo ese giro cultural que va a haber en los 60. Vos empezás desde antes, donde ya está en germen todo ese giro cultural respecto de paradigmas heredados. Entonces, me parece que hay un acierto desde el punto de vista historiográfico y en ese sentido es una tesis muy adecuada a la maestría en la cual se inserta, porque tiene una enorme riqueza desde el punto de vista histórico e histórico-crítico, que son, digamos, el objeto de esta maestría en historia y crítica. Y sobre un punto, quiero ser breve para que vos abordaste, es el de la complejidad, ¿no? Esta complejidad en los concursos, en los discursos, en la discursividad de la disciplina. Y en ese sentido, los concursos que vos analizás son un instrumento de ruptura de lógicas establecidas. O sea, por un lado, son un instrumento de ruptura de lógicas establecidas, pero a la vez un ámbito donde se consolidan nuevos discursos hegemónicos. Entonces, eso creo que está muy bien mostrado, porque esos concursos son una arena de disputa, son también un campo donde se ejerce esto que Foucault, y tu tesis todo el tiempo me reverbera a Foucault de las palabras y las cosas, cómo los discursos ejercen una violencia sobre las cosas, pero además esas cosas condicionan nuevos discursos, ese ida y vuelta entre palabras y cosas o entre realidad urbana e ideas disciplinares está todo el tiempo y me parece que está excelentemente mostrado en esta tesis. Bueno, eso, ¿no? En esas ideas hegemónicas y en esas reflexiones entra de todo. Entran estas ideas de democracia que vos analizás y también mecanismos y estrategias de conquista de la centralidad en el campo profesional, ¿no? O sea, ¿qué discursos son los discursos correctos o apropiados al momento o apropiados al territorio? Que son una disputa por ideas, pero también son una disputa por el trabajo profesional posterior, porque esos concursos, en el mejor de los casos, se traducen en materializaciones y esas materializaciones son encargos profesionales. Entonces, está como, y eso es muy interesante, porque son como todos esos campos, desde las grandes ideas de las políticas públicas
a la articulación de las ideas de la planificación, a la disputa por la obra, digamos. Entonces, me parece que la tesis barre y muestra muy bien desde las palabras a las cosas o desde las ideas al territorio, todas estas mediaciones que tiene el urbanismo. Finalmente quiero marcar las enormes ambiciones que tiene este trabajo. A veces los trabajos de maestría tienen enormes ambiciones y eso no se traduce en el trabajo final. Muchas veces lo que hacemos los directores es acotar tantas ambiciones para un trabajo posible. Acá hay enormes ambiciones que se concretan en un aporte de una enorme originalidad, de una gran sustancia, que es realmente una contribución a la historia disciplinar y a la historia de la planificación en Argentina. En ese sentido, pero mis más grandes felicitaciones y mi auspicio a como sea que siga esta búsqueda en la investigación, que no dudo que nos va a traer grandes aportes y grandes lecturas, cualquiera sea el derrotero que sigan estas ideas. Así que bueno, muchas gracias. Ah, tengo una pregunta. ¿Por qué no seguir en esta línea? ¿Por qué seguir ampliando el territorio? Bien, gracias, Rosa. Marcelo. Hola, bueno, Rosa, a pesar de tu gripe y tu voz un poquito recortada, me sacaste toda todo lo que iba a comentar. No, perfecto, digamos, estuviste muy bien porque, digamos, no es un reproche, sino una expresión de coincidencia. Empiezo por, eh, digamos, coincidir contigo en algo que dijiste al principio. Digamos, la tesis se excede, pero larguísimamente, sin desmerecer los requisitos, digamos, las características de una maestría, pero excede largamente sus requisitos. O sea, eso no va, no estoy diciendo que las maestrías no sean un ámbito donde poder exponer con la claridad que Lucía lo ha hecho. Sino que, bueno, realmente es un trabajo que tranquilamente podría tener otros, digamos, bueno, básicamente ser una tesis de doctorado con las mismas, con los mismos logros y con las mismas evaluaciones que seguramente va a tener a partir de nuestro trabajo. En ese sentido, anticipo, sí, una recomendación clarísima de publicación. Estimo que esto tiene que conocerse. Le voy a preguntar a Marina, digamos, apenas termine la evaluación, digamos, cuáles son las restricciones que pudiera haber para la difusión de la tesis, pero bueno, ya estoy interesado en hacerla llegar a gente que seguramente va a apreciarla muchísimo, así que, bueno, básicamente esta recomendación de que se difunda y en la medida de lo posible se publique. Tengo alguna editorial para recomendarte en caso de que eso sea así. Tu trabajo, digamos, yo no soy ni historiador ni crítico, soy un urbanista, en todo caso un difusor del urbanismo, y bueno, y ejerzo la práctica de urbanismo. Realmente, más allá, yo sé que la historia y la crítica no es solamente presentar y acumular información, pero la información que has conseguido es realmente magnífica en todo sentido, la documentación, digamos, bueno, para dar un ejemplo personal, yo he trabajado en Posadas hace algunos años y bueno, algunas cosas que quedaron del plan, el monoblog, bueno, algunos desarrollos que realmente se han realizado del plan, me resultaba muy difícil con la gente local y, bueno, incluso buscando documentación, conseguir datos que vos has conseguido y que son realmente maravillosos. Bueno, y digamos, tanto desde la documentación de proyecto y de planes, como, bueno, digamos, estas referencias como la participación
que nunca sabremos si fue tan real o no de Le Corbusier en el proyecto de Bonet para Mendoza, etcétera, anécdotas inclusive hasta divertidas. Yo sé que el objetivo del trabajo no es divertirnos, pero bueno, además de informarnos y además de hacernos reflexionar, hemos conocido cosas que son muy interesantes y en algunos casos muy, muy sabrosas, muy picantes. Yo creo que, bueno, digamos, he comentado lo suficiente. Preguntas tendría miles a partir del trabajo, pero creo que ya se ha puesto muy bien. Te felicité en la evaluación por la calidad de la redacción, que es algo que habitualmente, no solamente la calidad gramatical y de redacción, sino que bueno, es una lectura amena, a pesar de que maneja conceptos muy complejos y con mucha elaboración, pero la lectura es muy amena y en ningún momento aburre, cosa cosa que se agradece. Y viendo tu exposición, digamos, la exposición oral ha sido tan buena, tan bien elaborada y tan exitosa como la escritura. Así que nada más que eso, felicitarte y pedirte que sigas. Queremos más. Gracias, Marcelo. Natalie. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero quisiera agradecer a Marina Basta y a Matías Ruiz Díaz, con quienes estuve en contacto en este tiempo, porque bueno, en noviembre del 2022 me acercaron la tesis en papel. Yo me estaba yendo a un viaje a Asia justamente para revisar algunas cuestiones sobre democracia y hábitat popular en un pedido que me hicieron a través del CONICET, y por lo tanto me la llevé. No me cobraron sobrepeso, la llevé encima. Pero bueno, tuve el placer de poder leerla a lo largo de noviembre, diciembre, enero, febrero. Emití el predictamen, con lo cual ese espacio de tiempo entre la lectura, el predictamen y hoy la defensa, como te imaginarás, Lucía, te voy a tutear, aunque sos una colega ya casi, me llevó, digamos, a revisar nuevamente la tesis, lo subrayado, lo visto. Me sumo a las palabras de Rosa Boy y de Marcelo Corti. Es erudita, tiene una escritura clarísima. En eso felicitar a Victoria y a Violeta Nubiala, porque entiendo hay un acompañamiento. No me quiero imaginar la historia personal para llegar a esta tesis, pero es necesario humanizar los espacios de posgrado porque tiene mucho que ver lo personal con lo académico y bueno, sin entrar en detalles, entiendo yo que ha sido un aprendizaje arduo de tu parte, lo cual se felicita en su forma y en su fondo, las dos cosas, el cuidado, el acierto en el recorte temporal, esta cosa que es tan compleja quizás en el mundo de la arquitectura y el urbanismo, que es la escritura, porque quizás sin hacer generalizaciones, no obstante, me ha tocado dar cursos de metodología en la UNLP y en otras universidades, en la UNS, en la UNDAV, y les cuesta muchísimo esta parte escritural y de la estructura, de una metodología, de una hipótesis que sea demostrable. Lo digo, como sabrán, yo no soy arquitecta, doy historia de la arquitectura, tengo formación, doctorado en ciencias del arte y un doctorado en ciencias sociales. Dicho esto, hice como un brevísimo recorrido en estos días sobre algunos aspectos que me parecieron relevantes. No son tanto preguntas las que tengo, sino comentarios, observaciones. Es curioso que al comienzo de la tesis, capítulo 2 en verdad, el 2.1, los conceptos que mencionás, yo como base politóloga no puedo estar exenta de esto. En primer lugar pones democracia, en segundo lugar pones progreso, en tercer lugar pones autonomía, y en toda la tesis está invertido.
el caso de Mendoza Autonomía, el caso Necochea Progreso, el caso Posadas Misiones Democracia. Muy interesante, desde la idea de los tipos ideales, la voz de la tesista se ve muy claramente en este posicionamiento. Cuando ponderás democracia en primer lugar, progreso en segundo lugar y autonomía en tercer lugar, y luego invertís los casos, me parece un acto desde lo inconsciente, en el buen sentido de la palabra, muy llamativo, realmente desde una posición política que no hay que desdeñar a la hora de hacer tesis académicas de investigación científica. Me parece allí que hay digamos, un acierto que yo celebro, quizás desde lo inconsciente, pero para una futura publicación estaría bueno que haya quizás un prólogo que dé cuenta de este posicionamiento, que no es menor, ¿eh? Una segunda cuestión que aporta tu tesis y que aporta todo el equipo con el cual construiste la tesis, es un hecho que en estos momentos estamos luchando para que se incorpore, como sabrán, en el CONICET como en el CIN, el Centro Interuniversitario Nacional, la disciplina arquitectura, la disciplina urbanismo, no se encuentra en su cuarto propio. Quiero decir, está dentro de las ingenierías, de la agronomía, y dentro de eso una comisión ad hoc que es hábitat y diseño. Pero no tenemos, y estamos en una lucha con eso, incluso en COTFAUN, en Arquisur, tratando de darle espacio a la arquitectura como disciplina, no solo como profesión, así como también luchando porque las investigaciones proyectuales también tengan una bajada al mundo académico científico. Tu tesis en ese sentido da cuenta y es evidencia de que tenemos que lograr un espacio propio, al menos lo hablo desde el CONICET, para la arquitectura y el urbanismo, para que justamente estas investigaciones que abrevan en autores de otras disciplinas, que además trabajan con archivos históricos, historiográficos, y que bien lo hiciste, y sé por experiencia propia lo difícil que es acceder e interpretar archivos históricos, tengan un reconocimiento específico. Y me parece, Lucía, quizás la pregunta posterior y es ¿qué sigue, no? O sea, si vas a seguir el doctorado y seguramente carrera, espero, carrera con ISET, bueno, pensar qué sigue en el doctorado para darle continuidad a este acierto, a esta cuestión. Hay un momento de la tesis, ruptura e innovación, espacios para la experimentación utópica, decís vos, que me preguntaba, bueno, pero ¿esto implica desituarse del modelo capitalista de ese tiempo? Rastreé en el escrito, también, valga decir, en el digital, la palabra capitalismo, ¿no? Y aparece 2 veces llamativamente, a pesar de la idea de modernidad y progreso. La página 175 y en la 261. En el capítulo 6, Territorios Democráticos, hablas efectivamente, y quiero agregar algo a Capite, que tu exposición ha sido brillante, no solo porque fue suelta, relajada, con un PowerPoint que no iba por el lado de la redacción, de la pura redacción, sino al contrario, lo ibas narrando. Se nota en ese sentido que tu escritura y tu exposición oral están de la mano, y te agradezco porque me ayudó a triplemente repasar tu tesis. Pero decía esta cuestión de las mínimas prácticas democráticas en relación al capitalismo y el racionalismo. No es una pregunta porque escaparía al tema central de la tesis, pero no estaría mal vincular los concursos con el sistema capitalista.
justamente por esta continuidad y discontinuidad que Foucault ya lo había adelantado de por sí, porque las palabras y las cosas no pueden estar exentas de la crítica socialista que se le hizo al sistema capitalista. Y en ese sentido, quizás para un doctorado estaría bueno que esos tres tipos ideales de historia conceptual que hallaste. Luego también tenemos perdón que leo mi machete, la fragmentación y la anomalía, son casi, se podría hacer una cartografía conceptual, tengan de algún modo un paraguas que dialogue con un sistema capitalista que determine y condiciona los concursos, que no están por fuera de ello. Entonces, bueno, es como dije, es un comentario. Vuelvo a resaltar la idea y lo mencionaste varias veces, de la autonomía disciplinar. O sea, todavía cuesta observar esta autonomía disciplinar que tiene la arquitectura y el urbanismo, y me vuelvo en ese sentido una apologética de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. El diseño también está exenta de los formularios de las diferentes instituciones, llamativamente. Así que sí, y por último, el mejor consejo es el no consejo, pero aprovecho el espacio. Si vas a publicar un libro, que eso espero, como dijo Marcelo Corti, a diferencia de la métrica de una tesis, yo haría una inversión en términos. O sea, llevaría, obviamente la metodología la reduciría a una situación mucho más marginal, porque bueno, para un libro a veces eso es tedioso, pero invertiría los términos, tomaría los casos, ejemplo, como introductorios al libro, y me explayaría en el descubrimiento que hiciste respecto de la disciplina, ¿no? Autonomía, progreso, democracia, como cierre al libro. Me parece que eso otorgaría un mayor atractivo, porque el libro siempre es algo más marketinero en un punto, para ser citable. Porque bueno, los casos vienen a dialogar con un marco teórico que creaste que es sumamente interesante para poder ser citado luego en otros trabajos que trabajen otros casos, no necesariamente eso. Bueno, perdonen el tiempo que me tomé, pero tenía muchas ganas de exponer porque la tesis así lo amerita, Lucía Reutemann también. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Natalie. David. Estás muteado, David. Ojo. Los que me precedieron me robaron varias cosas, muchas cosas, diría. Hay una similitud en cuanto a la valoración de la tesis. Cada vez que nos piden ser jurados de una tesis, doctorado o maestría, nos tiramos a la pileta, porque no sabemos si vamos a pasar un buen momento o un mal momento. Sorpresivamente, este fue un muy buen momento. Realmente leer la tesis de Lucía fue grata a pesar de su longitud. Es un trabajo de gran envergadura y, hay que decirlo con todas las letras, sobrepasa ampliamente los requerimientos de una tesis de maestría. Podría ser perfectamente una tesis de doctorado. Hay un alto nivel académico, una densidad conceptual y una amplitud y profundidad de las temáticas tratadas. Yo había marcado 3 cuestiones, no observaciones, sino cuestiones para reflexionar un poco. Una ya pasó, una ya lo dijeron
mis previos exponentes, y es la extensión. Evidentemente la extensión es mayúscula, no es que sobren cosas, pero realmente dificulta para su difusión y para una buena publicación. Además, Lucía nos demostró perfectamente cómo puede ser sintética en su exposición, porque la exposición, como recién dijo Natalie, fue exitosa. La exposición fue muy buena, muy tranquila, muy yendo a los puntos y sobre todo muy bien ilustrada, lo cual no hay que de ninguna manera dejarlo de lado. Bien, yo dije que tres marcaciones había hecho, que no son ni preguntas ni son cuestionamientos, son cosas para reflexionar un poco. La primera ya pasó, que fue la de la extensión. La segunda es, lo digo sinceramente, yo le hubiera cambiado el título a la tesis. ¿Por qué le hubiera cambiado el título? ¿Puedo? ¿Se escucha? Sí, David, te escuchamos. Ya, perfecto. Seleccionó la temática de los concursos urbanos, que por otra parte son muy particulares en relación a los demás aspectos de los concursos de diseño derivados de la arquitectura, y profundizó sobre los mismos durante un periodo muy clave. Los 40-70, como ya alguien dijo, es el periodo de la conformación, de la terminación de la conformación de la disciplina, y es el periodo del derrumbe de la disciplina, es de estar arriba de todo y de la crisis, sobre todo en los 70. O sea que agarró un periodo muy especial. Y en ese periodo, los concursos fueron, dentro del gran trabajo de Lucía, fueron un pretexto. Realmente ella trabajó sobre la conformación, el desarrollo de la planificación urbana. O sea, yo me permito esta sugerencia, que por supuesto no hay que llevarla a cabo, sino para demostrar que no es que el concurso fue el tema fue el urbanismo, el tema fue la planificación urbana. Perdón, se silenció. Sí, se te muteó, silenció David. recién. David, tocaste algo que se te muteó. Ahora, Ahí te escuchamos. perfecto. Yo creo que el título de esta tesis es Conformación y transformaciones del pensamiento y las postulaciones urbanísticas en el periodo 40-70 en el contexto de los concursos de planes urbanos. O sea, los planes urbanos son el pretexto, el sector por el cual ella entra, pero realmente la amplitud del trabajo es con la amplitud de su trabajo es con respecto a la conformación de la disciplina, al momento de éxito de la disciplina y al inicio de la crisis de la disciplina. O sea que confunde un poco que estamos hablando solo de los concursos. No, en estos 30 o 40 años pasaron cosas tan importantes como los concursos, como por ejemplo San Juan, la reconstrucción de San Juan, como por ejemplo todo el proyecto de apertura del eje sudoeste que se hizo durante el gobierno peronista, aeropuertos, vivienda, forestación, ambiente,
esparcimiento, etcétera, etcétera, que fueron importantísimos. Y no fueron un concurso, fueron obra de los ministerios, de nuestros famosos ministerios de obras públicas, que muchas veces quedaron en el olvido y no sabemos los nombres siquiera de los profesionales que hicieron edificios, que hicieron historia en su momento. Esto, por supuesto, no es una crítica de ninguna manera, sino decir que la amplitud que le da Lucía al tratamiento de la conformación y el desarrollo disciplinario es mayor que el de los concursos, excede el de los concursos. No es tampoco para ponérselo a discutir, es para comentar un poco. Y ahí la tercera cuestión que me hizo un poco de ruido, y ahora escuchando a Nathalie, no sé si yo lo leí bien o no lo leí bien, pero cuando hay una caracterización de los tres casos, Mendoza, Necochea, Quequén y Misiones, con los atributos de autonomía, progreso y democracia, me parece que se queda corta. Yo no creo que progreso sea una característica propia del caso Necochea Quequén, sino que es de los tres casos, por ejemplo, o que Misiones no solo se puede caracterizar por la democracia, sino también por la relevancia de la pluriescalaridad, que ella señala muy bien, y por la programación temporal de las propuestas. Creo que acá se achica un poco, y por poner estas tres palabras que caracterizan a cada uno de los tres concursos, perdemos riqueza de todo lo que los concursos llevan en sí. Bueno, que queden los tres o estos dos últimos comentarios simplemente como cosas para charlar, como charlas de café o como no para discutir ahora. Y quiero volver al principio. Fue un placer leer una tesis de la profundidad, de la seriedad de la que escribió Lucía sobre el tema. Gracias por haberme elegido jurado y haber tenido oportunidad de leerla y felicitarla. Gracias, David. Lucía, tenés unos minutos para responder antes de que pasemos al cuarto intermedio. Dale. Bueno, muchísimas gracias a todos por los comentarios y por la valoración del trabajo. Absolutamente. Bueno, aprovecho para hacer algunos comentarios en relación a algunas cuestiones que fueron saliendo, pero sí coincido en que serán cosas para seguir pensando y seguir abriendo debates. En relación, no sé por dónde empezar, pero voy a empezar de atrás para adelante. En relación a lo que aparecía en relación a... Perdón, estoy intentando ordenarme la cabeza con los comentarios. Voy a ir salteado, me parece. Bueno, Rosa en un momento comentaba esto de el recorte y, digamos, la complejidad que tienen estos tres concursos, estos tres casos y ese recorte espacio-temporal. Y a partir de esta pregunta de por qué no seguir en esta línea, que me parece importante y me parece interesante, porque la vengo pensando también, y es algo que creo que no sé si lo voy a resolver hoy, todavía esa puerta siempre está abierta. Sí, lo que creo es que, bueno, también volviendo a esta última cuestión que planteaba David, sí, lo que creo es que, digamos, el concurso para mí es cierto que es un poco una excusa, pero es una excusa muy particular. No es solamente una ventana como podrían ser otras, sino que es un dispositivo que produce muchas cosas, produce ideas, pero produce también a la propia disciplina. Entonces,
no sería lo mismo observar el urbanismo, o observar los planes urbanos, o observar las prácticas arquitectónicas en otros recortes temporales, desde otra herramienta, como podría ser lo que se produce en las dependencias públicas. El concurso es una instancia que permite entrelazar un montón de cuestiones y de debates que son muy interesantes. Y en ese sentido, cada vez que uno pone el ojo en la herramienta del concurso, en distintos recortes espaciotemporales, se va a encontrar, creo yo, con distintas cuestiones, se va a encontrar con distintos debates, que en este caso, entre los 40 y los 70 y en Argentina, me permitió encontrarme con estos concursos de planes urbanos que a mí me fascinaban y me pareció súper interesante para empezar a pensar, y eso me permitió empezar a decir, bueno, ¿cómo se reconstruyen esas disciplinas? ¿Cuáles son los bordes entre el urbanismo y la arquitectura? ¿Cómo este concurso opera esto en la construcción de un montón de cosas, de ideas y de materialidades, pero también en la redefinición de esa disciplina, en poder marcar esos límites, digamos, como estrategia en ese sentido. El mismo concurso, o sea, como herramienta, porque en realidad el mismo concurso no existe, ¿no? Justamente lo que planteaba es una práctica dispersa, o sea, es una práctica que siempre va a ser distinta a la que se haya convocado un poquito antes o la que se vaya a convocar un poquito después. Pero observar el concurso en otros recortes espaciotemporales permite, creo, como redimensionar esa red semántica y ese modo de construir de la disciplina, que si solo lo observo en una serie de casos, no sé si estoy siendo clara con esto, pero o sea, observar la práctica como totalidad y como práctica longeva me permite decir, ojo, esta historia nos construye toda esta continuidad, pero en realidad cada vez que se llama un concurso son otras las reglas del juego. Hay ciertas continuidades, hay ciertos discursos que están presentes, pero en realidad, ¿qué tiene que ver la idea de democracia de Grecia clásica con la idea de democracia del 56? O sea, ¿en qué sentido, con qué otras ideas y con qué otras nociones está articulándose esta noción de democracia o esta noción de progreso o esta noción de autonomía en cada uno de estos casos? O sea, entrelaza con discursividades que son propias de ese contexto, con lo cual cada caso que uno observe va a abrir como un universo distinto. Esta serie de casos me abrieron a este universo que tiene que ver con esa redelimitación del urbanismo, que me parece súper interesante y que me interesaba también desde antes, pero creo que es un dispositivo que, observando otros casos, me permitiría encontrar también otro tipo de debates, otro tipo de cuestiones, me acercaría a otro tipo de ideas que pueden estar más cerca o más lejos de las que estoy construyendo, que todavía no sé cómo va a seguir y cuáles serán, pero bueno, eso es lo que pienso un poco. En relación, por otro lado, a esta cuestión que, bueno, del título entre el concurso y el urbanismo, sí, es difícil porque creo que hay una tensión en eso. O sea, para mí es casi como, son como tres puntas, ¿no? Como el concurso, la ciudad y la modernidad, eran como tres puntas en las que se para la tesis y por momentos opera en distintos lugares, pero para mí es el concurso el que me permite repensar las otras cosas. Y un poco esto, al observar otros casos puedo encontrar otros debates, puedo encontrar otras tensiones, o esa misma modernidad o ese mismo urbanismo se van a rearmar de otro modo del que lo han hecho en este periodo. En relación a esto que comentaba Natalie de el orden, me parece súper interesante porque no es algo que yo haya notado en realidad, así que me parece súper interesante. O sea, en realidad, a ver, es cierto que en la parte del marco teórico, cuando trabajo la parte de democracia, progreso y autonomía, el orden está dado por el orden cronológico de la historia de los concursos. O sea, la historia de los concursos, el punto como más antiguo que se reconoce por distintos autores, son esos primeros, es la reconstrucción de un memorial de la Acrópolis, y es este primer concurso en el que se
arman distintas propuestas y se invita al pueblo ateniense a que recorra y elija y vote cuál es el que debe estar. Ese primer concurso, como me interesaba como arrancar casi como cuentito, digamos, desde esos inicios, de ese mito de origen, que yo no había el mito de origen, lo situaba en dos lugares, es como el mito de origen referencial es el de Atenas, y el mito de origen fundacional es la cúpula, o digamos, son esos inicios del Renacimiento con la cúpula de Florencia o las puertas del baptisterio. Esa historia de los concursos inicia desde la idea de la democracia, o sea, está sumamente anclado con la idea de someter al voto público esta pieza que está en el centro y que decidamos los ciudadanos, digamos, cuál es la que se va a llevar a cabo. Y casi como que esa historia de los concursos, cronológicamente me fue llevando a situarlo primero desde la democracia, después desde la idea del progreso y por último desde la idea de la autonomía, cuando ya estos campos disciplinares se empiezan a enmarcar, cuando se arman estas primeras asociaciones profesionales y se empieza a reglamentar esta práctica, cuando funciona un poco antes como método de aprendizaje de la propia práctica. O sea, casi que fue en ese sentido. Pero también creo que tiene que ver con como casi la predominancia de cada una de esas ideas en relación al concurso. Casi una de las primeras cosas que uno piensa es esta lógica de la democracia, de estar en igualdad de condiciones, de que es, digamos, del anonimato del concurso, de poder abrir a que aparezcan personajes que, no sé, modifiquen ese seno profesional. O sea, es casi como una de las primeras ideas más naturalizadas. Por ahí la siguiente tiene que ver con la del progreso, el salto cualitativo de generar transformaciones, de proponer o dar lugar a lo que varios autores aparecía como la excelencia académica, la excelencia disciplinar, etc. Y por ahí esta cuestión de la autonomía disciplinar no es algo que se construya con tanta claridad sobre los concursos, ¿no? El concurso como una instancia que nos define, que define un campo, que limita un borde, que construye un nosotros y separa de los otros, no es algo que esté tan, no sé, naturalizado, si se quiere, o no en el mismo sentido, no del mismo modo, y por ahí sí aparece cuando uno empieza como a hilar más fino. Esta autora, Helen Lipstadt, en un momento dice algo que me parecía muy interesante porque ella decía, porque no es arquitecta, y decía, ¿por qué los arquitectos se someten a los concursos y hasta reclaman tener concursos? O sea, diciendo esto, pensando en una actividad que en principio podría no ser paga, a la que hay que dedicarle mucho esfuerzo, que hay que dejar por fuera otros trabajos, etcétera, como que depende de un montón de factores y que no necesariamente es consecuente con luego la materialización. Entonces decía, ¿por qué el arquitecto se somete y incluso reclama la construcción del concurso? Y ella decía, es que en realidad le da un momento de autonomía a la profesión que no la consigue en otros espacios. Y a partir de ahí me parecía súper interesante como atravesar esta idea de la autonomía disciplinar, de la construcción de un nosotros como campo. Entonces creo que la aparición de esos conceptos en ese orden tiene que ver con esta historia de los concursos y un poco con la predominancia de esos discursos, pero también tomo esto que decís que me parece súper interesante para pensarlo también como posicionamiento, porque definitivamente amerita también en la contemporaneidad hacer ese posicionamiento y repensar eso. Y luego en los casos de estudio vuelve a la cuestión cronológica de Mendoza, Progreso en Necochea y Democracia en Misiones, en realidad salió del marco de cada uno de esos. O sea, en un momento fue un planteo atravesar todos por todos, incluso cuando tenía los 14 concursos en la mesa, que era una tarea imposible, cuando empezamos a repensar cuáles eran esos casos que me permitían trabajar algunas cuestiones más particulares y de los que también había mucho más material y que me permitían como entrar en ciertos puntos. El caso de Mendoza era interesantísimo para trabajar la idea de autonomía porque es el primero, o sea, es el primero que dice
nosotros somos, nosotros tenemos que conformar este pequeño mundo, nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad de qué se trata el urbanismo, qué es útil. Hay una discusión en torno a eso que está dando por dentro y por fuera del concurso, que es la utilidad del urbanismo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo por concurso? Como mostrar, a expandir a la sociedad esa situación. En el caso de Necochea, la idea del progreso a mí me parecía súper interesante porque el progreso generalmente, o por lo menos a mí como me interesaba pensarlo, en esta relación entre la síntesis y el recorte, como construcción del pensamiento moderno occidental, Europa occidental sobre todo, se fue construyendo desde esa base de el perfeccionamiento en el tiempo, ¿no? De ir acumulando capas, con el tiempo me van llevando a un estadio siempre superior y siempre mejor que el anterior, y que de algún modo, como siempre, permite justificar el punto donde estoy por todos los que pasaron antes, ¿no? Como por todas las instancias que fueron antes. Y el caso de Necochea, sobre todo en la propuesta de Bonetti y Ferrari Ardoy, es muy interesante en relación a la idea de la etapabilidad con la que se piensa la ciudad. O sea, la ciudad está pensada, no sé si lo recuerdan, pero digamos, todas las partes de ese plan se piensan con la lógica de un crecimiento en etapas. Las manzanas, el crecimiento de cómo desarmar ese damero, que eso para mí era súper interesante, cómo desarmar ese damero colonial, en vez de decir, no sé, como podría haber pasado en la reconstrucción de San Juan, que recién nombraba David Club, por ejemplo, que se traslada a la ciudad a otro lugar y se dice, bueno, las manzanas directamente son otras. En este caso es desestructurar, o lo llaman como desrigidizar la misma malla que existe en etapas. Empezar con ciertas manzanas, donde se construyen de determinadas maneras, con ciertos frentes, con ciertos límites, se constituye el centro, se levantan ciertas piezas, que la municipalidad vaya comprando las piezas que bordean, que al tiempo eso se convierte en verde. O sea, ir como desrigidizando esa malla como un proceso de perfeccionamiento en el tiempo. Y que esas manzanas puedan de pronto empezar a vincularse con estas arquitecturas sueltas entre el verde, etc. Lo mismo hacen con la parte de la costa también es pensada en etapas, ¿no? Como el lote M4, después el 3, que vayan como conformando de a poco desde las cosas más necesarias y como más posibles, materialmente posibles, que eso también es importante en relación con esta idea del progreso, como volver factible esta transformación, o sea, empezar desde algo chiquito, pero que sea muy significativo, y que de a poco después eso vaya creciendo con el tiempo y conformándose. Incluso para las unidades vecinales, se piensan como, digamos, tomar ese, como dicen, bueno, la municipalidad tiene que tomar una manzana de cada 16 manzanas, armar ahí un espacio verde, y empezar a conformar ahí un jardín, una escuela, una biblioteca, etc. Y después de a poco esa unidad vecinal se va a ir abriendo. Que no tiene nada que ver con la idea, por ejemplo, de unidad vecinal que va a tener Fermín Bertervide en Mendoza. No tiene que ver con ese perfeccionamiento en el tiempo. Son otras como las lógicas proyectuales y las lógicas de pensamiento que lo atraviesan. Y en el caso de Misiones, la idea de democracia es muy particular porque es muy simbólico. O sea, en el 53 se da ese proceso de provincialización del territorio de Misiones al resto del país, y hay una intención muy clara de que se lee desde el concurso, pero que también se lee desde otros documentos que están como alrededor, que tiene que ver con, o por lo menos se entiende en ese contexto, como ampliar la ciudadanía política, construir sujetos políticos y construir ciudadanía donde no la había. Entonces, desde esa lógica de la ampliación de la democracia, aparece este concurso de Misiones a repensar toda la región, a repensar la ciudad y a repensar sus arquitecturas como gestos de modernidad, como operadores dentro de esa región. Y también en eso hay un gesto como que a mí me parece súper interesante para pensar más en la democracia, como estos elementos permiten como igualar a una de estas regiones al resto, construir una identidad de por sí. Por supuesto que uno podría pensar, por ejemplo, la idea de progreso en el caso de Misiones y decir, bueno, hay una intención, por ejemplo, de llevar ese progreso del centro, que incluso se establece casi como con esas palabras, llevar ese progreso del centro hacia los márgenes, hacia las fronteras. O sea, creo que los discursos de progreso, autonomía
y democracia están presentes en toda la práctica de los concursos, en todos los concursos. Y que observar cada uno permitiría como sopesar o como priorizar o entender de qué modo se entrelazan, de qué modo hay alguno que pesa más, de qué modo, no sé, se articulan. O sea, digo, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Están en todos y creo que eso es lo interesante, pero también lo que me interesaba era poder como explorar, si bien están en todos, cada vez que se cruzan con un marco espaciotemporal particular, con su propia coyuntura, con sus propias discursividades, algo cambia. Entonces, eso, digamos, es casi imposible hacerlo con todos, en todos los casos, y más cuando estaba con los 14 casos, y se vuelve un poco una estrategia metodológica poder distinguir en función de las cuestiones más centrales, y que me permitan ver los debates más centrales, o por lo menos los que a mí me resultaban más interesantes, para poder entenderlo. Pero entiendo perfecto el comentario y está bueno para seguir pensando. Y después, bueno, Natalie también comentaba esto de... Ay, perdón, Rosa, ¿querías decir algo? No, cierro con esto y ahí dejo. Natalie comentaba esto de la aparición del sistema capitalista. Me parece súper interesante esto que nombrás, voy a seguir pensándolo, del sistema capitalista, perdón, como paraguas que condiciona un poco a los concursos. Voy a seguir pensándolo, a ver a dónde llega por ahí, porque me parece súper interesante, la verdad. Y lo último que quería comentar en relación a lo que había nombrado Marcelo Corti en relación a el conseguir documentación, información y fuentes para analizar, que sí, fue un trabajo re difícil, pero para mí re interesante. Mucho esfuerzo muy de hormiguita, de escribirle a todo el mundo, de llamar a cada institución pública que se les ocurra, a cada universidad porque en un principio en realidad la búsqueda fue de los 14 concursos. Entonces era llamar a cada una de las bibliotecas de, no sé, las universidades de cada una de esas regiones, a los consejos profesionales y colegios profesionales de cada una de esas regiones, a todos lados, a todos los investigadores que hayan trabajado con, bueno, todos no obviamente, pero muchos, con esas cuestiones. Quisiera aclarar, el arquitecto Rolando Shere, que hizo el libro de concursos en Argentina de 1825 a 2005, fue una pata fundamental para este proceso. Una vez que yo empecé a recopilar toda la información, me contacté con él y empezamos a revisar, sobre todo porque aparecían muchas divergencias en las documentaciones que uno encuentra, ¿no? Siempre pasó eso. Aparecían ciertas divergencias entre las premiaciones, entre las participaciones, entre los jurados, entre un montón de cuestiones. Y fue un aporte fundamental poder revisar con él, primero para empezar a detectar qué fuentes priorizaba en algunos casos y cómo se habían dado algunos procesos para terminar de entender qué tenía más peso que otras cosas. Por otro lado, para contactarme con un montón de gente, porque frente a cada concurso él me iba abriendo una puerta de llamados y de nuevos mails y de nuevos contactos con otros investigadores. Bueno, pregúntale a tal, y eso fue de una ayuda enorme. En ese globo, digamos, estaría en relación a lo que contaba Marcelo de Posadas, el arquitecto Daniel Melgarejo fue una ayuda enorme para el caso de Misiones, porque él viene estudiando esas arquitecturas, entonces hubo un montón de información que pude intercambiar con él, de dudas que entre los dos íbamos intentando de escular y decir, bueno, ¿cómo habrá sido esto? ¿Cómo se dieron las cosas? Porque también es cierto que, como decíamos antes, las documentaciones tienen sus vacíos y hay cosas que no sabemos y hay cosas que suponemos, pero fue una ayuda enorme en ese sentido. Así que sí, fue una búsqueda muy, muy amplia y sobre todo de estos 14 concursos que en realidad se convirtieron en 14 en el proceso, porque en un inicio eran creo que 10 o 12, y cuando empecé a buscar las fuentes también aparecieron más. Yo había iniciado desde los que estaban establecidos en el libro de Shere, que salen en realidad de las documentaciones de la Sociedad Central de Arquitectos.
Y lo que me sucedió es que cuando después empecé a revisar otros archivos, en algún momento encontré, por ejemplo, no tenía inicialmente marcados como concursos el de La Plata Ensenada del 57, que también ganó el Grupo Urbis, el concurso de Resistencia del 54, el concurso de Quilmes del 60, esos no los tenía registrados, y cuando empecé a revisar en la documentación de Pastor específicamente, en el archivo del IAA, empecé a encontrar documentación y dije, che, esto existió. Bueno, ahí me contacté con Rolando también para chequear con él, y bueno, ver que efectivamente sí se habían dado como concursos, solo que no habían sido atravesados por la Sociedad Central de Arquitectos, con lo cual también eso como que iba abriendo y sacando, como abriendo y reduciendo el universo de trabajo, hasta finalmente poder llegar a estos 14 y finalmente poder establecer cuáles eran esos que merecían ser observados con más profundidad para poder llegar, digamos, a hacer esto, digamos, a plantear y a resolver esos objetivos que había propuesto. Bueno, no sé si llegué a contestar todas las observaciones y preguntas que aparecieron, espero que sí. Sí. Rosa, ¿vos querés comentar algo antes que pasemos al cuarto intermedio? Sí, yo quería comentar que, bueno, justo ayer, casualidad o no, recibí una convocatoria para una publicación que coordina Cecilia Rafa, que es una investigadora del CONICET, que trabaja temas territoriales y que está haciendo una convocatoria sobre concursos en América Latina. Así que te lo mando porque me parece, nada, que por ahí para publicar un artículo es justo sobre el tema, como para empezar por ahí y mientras armás tu libro, pero como para dar a conocer. Y bueno, también quería cerrar felicitando a las directoras porque realmente el destilado precioso de acompañamiento y de disciplinas que convergen en la tesis de Lucía entre las ciencias sociales, la arquitectura, la historia, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con todo ese acompañamiento y todo ese saber y esa amorosidad con la que estuvo acompañada. Nada, felicitarlas también. Sí, absolutamente. Bueno, entonces, si Muchas les gracias. parece, vamos a cortar ahora la grabación y vamos a pasar al cuarto intermedio con los jurados. Perfecto, muchas gracias. Ahí vamos. Bueno, volvimos del cuarto intermedio y vamos a dar lugar a la lectura del acta que la va a realizar la doctora Natalie Golbasser Yankelevich. Secretaría de Posgrado, Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo, acta de jurado, defensa de tesis de maestría. En la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, de la Universidad de Buenos Aires, siendo las 10:30 horas del día miércoles 13 de septiembre del año 2023, se constituye el tribunal conformado por el doctor arquitecto David Culoc, la doctora arquitecta Rosa Boy, el magíster arquitecto Marcelo Corti y la doctora Natalie Romina Golbasser Yankelevich, designados por resolución CD número 197/2023, como jurados de la tesis en la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo, presentada por la arquitecta Lucía Flor Reutemann, titulada La ciudad concursada, la construcción discursiva de los concursos de plan urbano en Argentina entre 1940 y 1970, bajo la dirección de la magíster arquitecta María Violeta Nubiala Antelo y la codirección de la doctora María Victoria Nubiala Antelo. La maestranda procedió a la exposición de su tesis entre las 10:30 y las 11:15 horas y como síntesis los miembros del jurado formulan las siguientes consideraciones. La lectura de la tesis nos enfrenta a un trabajo de gran envergadura que sobrepasa lo usualmente requerido para una tesis de maestría. La postulante ha desarrollado un trabajo de alto nivel académico, densidad conceptual y gran amplitud y profundidad de las temáticas consideradas. La tesis es un aporte de excelencia tanto a la historia del urbanismo en la Argentina como a los debates actuales sobre urbanismo y planificación territorial, sobre la relación entre estas disciplinas y la cuestión ambiental y sobre el rol de los concursos de arquitectura y urbanismo,
en la evolución disciplinaria y en la transparencia y eficacia en la selección de proyectos y obras. Analiza el rol de los concursos en la evolución de la disciplina y práctica urbanística en Argentina, priorizando 3 atributos que se han expuesto históricamente sobre ese mecanismo de selección: su carácter democrático, su aporte al progreso intelectual y técnico, su rol en la consolidación de la autonomía disciplinaria y en las relaciones entre urbanismo y arquitectura. Para ejemplificar sus hipótesis, presenta un análisis exhaustivo de 3 casos de mediados del siglo XX, Mendoza, Necochea y Posadas. Es de destacar que la selección de ejemplos ubicados en localidades del interior del país es un aporte a una comprensión más integral de los procesos analizados, apartándose de la recurrente visión centralista de muchos estudios históricos y críticos en la materia. El trabajo de investigación de la arquitecta Reutemann constituye un aporte sustantivo al acervo del conocimiento científico, pues atañe a la construcción misma del campo de la disciplina urbanística, para lo cual utiliza los concursos como una puerta de entrada. Es muy apropiado el recorte que utiliza desde el punto de vista temporal, desde la entreguerras hasta los inicios de la Guerra Fría, años de estados interventores, políticas de bienestar y crecimiento de la urbanización. Enfocar los discursos de época en relación con los concursos para Mendoza, Necochea y Posadas constituye un acierto desde el punto de vista histórico, pues el periodo elegido coincide con un momento de consolidación de la disciplina y a la vez de inicio de cuestionamientos acerca de los límites del paradigma del urbanismo moderno anteriores al giro cultural que recién se hizo visible en la década de 1960, pero cuyo germen yace en el periodo analizado por la autora. La tesis es plenamente pertinente con los objetivos de la maestría. Su contenido es sumamente consistente, ya que demuestra lo que afirma y pone ejemplos prácticos de las propuestas teóricas de análisis crítico. Se verifica la coherencia de la tesis, su escritura impecable, sus articulaciones entre un capítulo y otro. Por lo dicho, se recomienda su publicación. Los objetivos, general y específicos, así como la hipótesis, están bien explicitados y son corroborados y demostrados en cada uno de los capítulos. El capítulo 7, discontinuidades de una práctica local, podría haberse denominado conclusiones, o bien haber introducido un apartado denominado de esta última manera. La bibliografía es actualizada, exhaustiva y completa. La exposición de la tesista ha sido brillante y exhaustiva, reelaborando conceptos de la tesis y no habiéndose limitado a reproducir lo ya escrito. Contestó adecuadamente las preguntas y los comentarios de los jurados, confirmando la solidez de su obra. Por lo expuesto, la tesis se considera con calificación sobresaliente con mención especial. Siendo las 12:35 horas, se cierra este acta dirigida a la directora de la maestría a los efectos que correspondan. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por haber leído la tesis, por haber aportado también cosas nuevas y por esta instancia también muy fructífera de comunicar, de transmitir y de que vuelvan también comentarios. Así que muy agradecida, de verdad, a la maestría, al jurado y a las directoras Viola y Vicky, absolutamente. Muchas gracias. Violeta y Victoria, más allá de que estén llorando en este momento, ¿alguna quiere decir algo? Sí, Porque no, es no el podemos momento decir nada. para decirle algo a la tesista, si quieren, y de todo este proceso. No, No, fue un... ¿Bien? ¿Querés sacar el sonido? Para nosotras fue un placer dirigir a Lu. Lo que aprendimos no tiene sentido. Es una persona maravillosa en lo personal, pero en lo profesional pasamos de ser sus profesoras hace muchos, muchos años a ser sus fans número 1, así que simplemente esperamos publicaciones y que siga creciendo. Es una persona maravillosa, realmente ha sido una tesista de lujo. no, y sumo más allá de las lágrimas, de tantos años de trabajo juntas, como dijo Vicky, empezamos hace muchos años teniéndola como estudiante y verla hoy así tenemos una enorme admiración por el trabajo que hace, más allá de por la persona que es, así que gracias por
dejar acompañarnos, de que te acompañemos en todo este proceso. Gracias. Viole, gracias a las dos. Bueno, sin más, para que puedan ir a festejar en presencia, cerramos el evento y nos estamos comunicando con el jurado para la firma del acta. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias, gracias.